Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi nuera me llevó a la corte por no heredar a los 6 hijastros de mi hijo. La verdad destruyó su matrimonio. Como matriarca de 65 años, junto a mi esposo Robert de 68, siempre nos hemos enorgullecido de cultivar una familia unida y solidaria. A lo largo de los años criamos a nuestros 3 hijos, Mark, 42, Emily, 39 y Josh, 35, inculcándoles valores fundamentales, el trabajo arduo, la honestidad inquebrantable y la importancia sagrada de los lazos familiares. Tras décadas de meticulosa planificación financiera, sacrificios personales y ahorros disciplinados, logramos construir un modesto patrimonio que soñábamos transmitir a nuestros descendientes directos. Sin embargo, jamás imaginamos la tormenta familiar que se avecinaba. La historia de Mark, nuestro primogénito, comenzó con un capítulo hermoso junto a Laura, su primera esposa. Durante una década compartieron su vida y tuvieron 2 maravillosos hijos, Amy y Ben. Incluso después de su separación de mutuo acuerdo, mantuvimos una relación extraordinariamente cordial con Laura, quien demostró ser no solo una madre ejemplar, sino también una exnuera que siempre mantuvo el respeto y la consideración hacia nuestra familia. Admirábamos profundamente cómo tanto Mark como Laura priorizaron el bienestar emocional de sus pequeños durante todo el proceso de divorcio. El vínculo que desarrollé con Laura era tan especial que la consideraba como una hija más, y me llenaba de alegría que siguiera siendo una parte integral de nuestro círculo familiar. El destino dio un giro inesperado cuando, hace 3 años, Mark conoció a Sarah, una colega de 38 años, en su lugar de trabajo. Su romance se desarrolló con la velocidad de un relámpago, tomándonos a todos por sorpresa. Sin embargo, al ver la aparente felicidad en el rostro de nuestro hijo, decidimos recibir a Sarah con los brazos abiertos, a pesar de su complejo historial. 3 matrimonios previos y 6 hijos de estas uniones, cuyas edades oscilaban entre los 4 y 16 años. Éramos conscientes del enorme ajuste que esto significaría para Mark, pero manteníamos la esperanza de que hubiera encontrado su verdadera felicidad. Con genuino entusiasmo, nos esforzamos por integrar a Sarah y sus hijos en nuestra dinámica familiar. Siguiendo nuestra filosofía de vida, cuantos más mejor, los incluimos con alegría en cada celebración familiar, festividad y salida grupal. Robert y yo disfrutábamos especialmente llevando a nuestros nietos a Disneyland, y estas excursiones se volvieron aún más memorables cuando los hijos de Sarah se unían a la aventura. Nuestra disposición para ayudar se extendió también al ámbito económico. Cuando Mark y Sarah necesitaron una residencia más espaciosa para acomodar a su familia extendida, no dudamos en brindarles apoyo financiero. Después de todo, el bienestar de nuestros hijos y sus familias siempre había sido nuestra prioridad incuestionable. Sin embargo, la generosidad que ofrecimos comenzó a tomar un rumbo inesperado. Sarah, quien inicialmente expresaba profunda gratitud, empezó a mostrar una curiosidad cada vez más intensa sobre nuestra situación económica. Al principio, sus indagaciones parecían inocentes, preguntas casuales sobre nuestros planes de jubilación y proyecciones de gastos futuros. Robert y yo interpretamos esto como un interés genuino en nuestro bienestar durante la vejez. No obstante, con el paso del tiempo, sus comentarios adquirieron un tono más directo y demandante. Comenzó a hacer observaciones pasivo-agresivas sobre la importancia de la equidad en el tratamiento de todos los nietos en nuestro testamento. Intentamos mantener conversaciones sinceras con ella, explicando que, si bien sentíamos un profundo afecto por sus hijos y nos preocupábamos genuinamente por su bienestar, nuestros recursos tenían límites y siempre habíamos planificado destinar nuestros ahorros a nuestros nietos biológicos. Estas discusiones no produjeron los resultados esperados, lo que nos llevó a evitar el tema en futuras interacciones. La situación se tornó más compleja cuando decidimos actualizar nuestro testamento. Organizamos una reunión familiar que incluía a Mark, Sarah y nuestros otros hijos, Emily y Josh. Consideramos importante la presencia de Laura, dado que sus hijos estaban directamente involucrados, pero ella declinó sabiamente la invitación, anticipando que su presencia podría incomodar a Sarah. Respetamos su decisión, entendiendo que no todas las personas se sienten cómodas compartiendo espacios con las exparejas de sus cónyuges.
Durante la reunión, compartimos nuestra decisión de distribuir el patrimonio equitativamente entre nuestros hijos, estableciendo fondos específicos para la educación y el futuro de los hijos de Mark, Emily y Josh. La noticia fue recibida con aparente satisfacción por casi todos los presentes. Emily, nuestra hija, incluso intentó liberarnos de cualquier obligación hacia ella, aunque nosotros manteníamos firme nuestra responsabilidad paternal. El ambiente cambió drásticamente cuando Sarah intervino, preguntando si la mención a los hijos de Mark incluía a sus 6 hijos. Con toda la delicadeza posible, reiteré nuestra posición. Aunque deseábamos poder proveer para todos, nuestra prioridad fundamental eran nuestros descendientes biológicos. La reacción de Sarah fue devastadora. Nos acusó vehementemente de favoritismo y discriminación, llegando incluso a sugerir que estábamos castigando a sus hijos por circunstancias ajenas a su control. Mark intentó mediar en la situación, pero era evidente su conflicto interno entre la lealtad hacia su nueva esposa y la comprensión de nuestra perspectiva. La reunión culminó abruptamente cuando Sarah abandonó el lugar furiosa, seguida por Mark, en un intento por calmarla. Las semanas siguientes fueron testigo de una escalada en las tensiones. Sarah adoptó una actitud cada vez más confrontacional, diseminando rumores dentro de la familia que nos pintaban como personas codiciosas e injustas. Lo más doloroso fue su decisión de involucrar a sus hijos en el conflicto, diciéndoles que no los considerábamos verdaderamente parte de la familia. Este comportamiento creó un ambiente tóxico que afectó negativamente nuestras relaciones con Mark y el resto de nuestros hijos. En un intento por encontrar una solución, sugerimos que Mark y Sarah establecieran sus propias provisiones financieras para sus hijos. Incluso nos ofrecimos a ayudarles a crear cuentas de ahorro para los niños, pero Sarah se mantuvo inflexible en su postura. Insistía firmemente en que todos los niños, independientemente de su vínculo biológico, merecían una porción idéntica de nuestro patrimonio. La situación alcanzó un punto crítico que jamás hubiéramos anticipado. Una noche, recibimos una notificación judicial que nos dejó atónitos. Sarah había iniciado acciones legales contra nosotros, exigiendo la inclusión de sus hijos en nuestros planes de herencia. Su demanda alegaba que la exclusión de sus hijos les causaba daño emocional y creaba una dinámica familiar injusta. La noticia nos devastó completamente. Nunca imaginamos que nuestra propia nuera recurriría a medidas tan extremas. El proceso legal que siguió fue agotador en todos los sentidos. El equipo legal de Sarah construyó argumentos que nos retrataban como personas anticuadas, discriminatorias y desconsideradas, una experiencia que resultó profundamente humillante y desgastante. El impacto emocional fue abrumador. Esta no era la forma en que habíamos imaginado pasar nuestros años de jubilación. La idea de ser arrastrados a los tribunales por nuestra propia nuera debido a decisiones financieras personales parecía surreal. Nos vimos obligados a contratar representación legal para defender nuestros derechos. El conflicto legal tuvo un efecto devastador en nuestra familia extendida. Algunos parientes, particularmente aquellos que solo conocían la versión de Sarah, se pusieron de su lado, convencidos por sus alegaciones sobre nuestra supuesta falta de inclusión. Sarah había tejido una narrativa elaborada sobre nuestro presunto maltrato hacia sus hijos, afirmando falsamente que los aislábamos durante las reuniones familiares y los obligábamos a permanecer en espacios separados. Estas acusaciones eran completamente infundadas, ya que siempre habíamos tratado a estos niños como propios, incluyéndolos en todas las actividades familiares. Podíamos entender por qué algunos familiares, al escuchar solo su versión, nos juzgaron negativamente. Emily y Josh, nuestros otros hijos, permanecieron firmemente a nuestro lado, defendiendo nuestro derecho a disponer de nuestros bienes según nuestro criterio. Las reuniones familiares se convirtieron en escenarios de tensión palpable, con un ambiente tan denso que resultaba casi insoportable. Durante todo este periodo, mantuvimos nuestros esfuerzos por preservar la relación con todos nuestros nietos, incluidos los hijos de Sarah, pero era evidente que ella había influido negativamente en su percepción hacia nosotros. Sistemáticamente cancelaba las visitas programadas en el último momento, inventaba excusas para impedir que sus hijos compartieran tiempo con nosotros y nos acusaba constantemente de mostrar preferencias hacia Amy y Ben. La situación era verdaderamente desgarradora, mientras nuestro abogado,
quien se convirtió en un pilar fundamental durante este proceso, examinaba las evidencias presentadas por Sara, inicialmente sentimos que estábamos perdiendo terreno. Sara había construido una narrativa convincente, presentándose como víctima de nuestra supuesta injusticia. Durante un tiempo, pareció que la corte se inclinaba a su favor, lo que nos hizo temer lo peor. Determinados a defender nuestra posición, nuestro abogado decidió investigar más profundamente el pasado de Sara. El contacto con uno de sus exmaridos, inicialmente buscando información sobre su comportamiento durante esa relación, reveló información sorprendente que cambiaría el curso del caso. Durante la conversación con el exesposo de Sara, se descubrió que él había estado cumpliendo regularmente con el pago de manutención infantil por 3 de los hijos de Sara, un hecho que había permanecido oculto para toda la familia. Sara siempre había mantenido que no recibía ningún tipo de apoyo de sus exmaridos, presentándose como una madre soltera que había criado a sus 6 hijos sin ayuda externa. Su aparente fortaleza nos había impresionado inicialmente, pero ahora la verdad salía a la luz. Las revelaciones no terminaron allí. La investigación de nuestro abogado descubrió que Sara no solo recibía pagos de manutención de uno, sino de sus 3 exmaridos. Estos pagos, que nunca había mencionado durante el proceso judicial, representaban una suma considerable, más que suficiente para mantener adecuadamente a sus 6 hijos. Sin embargo, Sara había mantenido una fachada de limitaciones económicas, sugiriendo que necesitaba desesperadamente nuestra herencia y el apoyo financiero de Mark. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en el caso. Cuando nuestro abogado presentó todas las evidencias ante la corte, el impacto fue inmediato y contundente. La revelación de que Sara había ocultado deliberadamente su verdadera situación financiera, engañando tanto a la corte como a nosotros a través de manipulación emocional, cambió dramáticamente el tono en la sala del tribunal. El juez mostró visible desagrado ante estos hechos y las previas afirmaciones de Sara sobre sus dificultades financieras quedaron súbitamente en entredicho. El interrogatorio del juez se volvió incisivo, exigiendo explicaciones por la falta de transparencia de Sara respecto a su estado financiero real. Sara luchó por defender sus acciones, pero su imagen cuidadosamente construida de madre soltera luchadora comenzó a desmoronarse. Cuanto más profundizaba el juez en sus preguntas, más evidente se hacía la deshonestidad de Sara. Sus intentos de argumentar que los pagos de manutención eran insuficientes no encontraron eco en la corte. La frustración del juez ante la falta de transparencia era palpable y la credibilidad de Sara se deterioraba rápidamente. Mientras la credibilidad de Sara se desvanecía, la sala del tribunal se llenó de murmullos y miradas de asombro. Las preguntas finales del juez fueron particularmente incisivas, cuestionando directamente la integridad y las verdaderas intenciones de Sara. La tensión en la sala era palpable mientras el juez expresaba su desaprobación por las declaraciones engañosas. La revelación fue especialmente impactante para Mark, quien claramente no estaba al tanto de esta información. Su expresión reflejaba la profunda herida de haber defendido a su esposa frente a su propia familia, solo para descubrir que ella había estado ocultando información crucial todo este tiempo. El veredicto final fue contundentemente favorable a nuestra posición. El juez no solo reafirmó nuestro derecho a distribuir nuestro patrimonio según nuestro criterio, sino que también ordenó a Sara compensarnos por la angustia emocional y los costos legales ocasionados por su demanda infundada. Además, se le impuso una sanción económica por ocultar información relevante a la corte. Un silencio sepulcral invadió la sala cuando se leyó el veredicto. El rostro de Sara palideció, mientras que Mark parecía completamente abatido. Al salir del juzgado, Sara intentó un último acercamiento. Su actitud había cambiado radicalmente. Ya no era la persona agresiva y demandante que nos había sometido a meses de tormento legal. En su lugar, ahora proponía olvidar los malentendidos y seguir adelante como familia. Incluso utilizó la presencia de los niños como argumento, sugiriendo que Mark y ellos no podrían manejar este tipo de tensión emocional. Nos encontrábamos demasiado conmocionados para responder y simplemente nos retiramos en silencio. Ahora nos encontramos en una encrucijada, preguntándonos cómo proceder. Si bien la decisión judicial nos ha dado la razón, nuestra relación con Mark ha sufrido un daño considerable.
Nos preocupan profundamente los efectos a largo plazo que esta situación tendrá en nuestra dinámica familiar. El repentino cambio de actitud de Sarah nos parece poco sincero, especialmente considerando todo el sufrimiento que nos ha causado. Entonces, Reddit, ¿somos los villanos por mantenernos firmes en nuestra decisión de no incluir a los hijos de la nueva esposa de nuestro hijo en nuestros planes de herencia? ¿Deberíamos intentar una reconciliación en aras de la armonía familiar? ¿O mantener nuestra posición considerando todo lo ocurrido? Actualización 1. Ante todo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a cada persona que nos brindó su consejo y respaldo durante este difícil proceso. Sus comentarios han sido motivo de profunda reflexión y nos conmueve profundamente la empatía y comprensión que han demostrado. Los acontecimientos recientes han sido significativos y me gustaría compartirles cómo ha evolucionado la situación. La mañana posterior al veredicto judicial recibimos una llamada de Mark. Su voz transmitía un agotamiento que no había percibido en él durante mucho tiempo, con un tono que revelaba una profunda aflicción. Solicitó vernos a solas, sin la presencia de Sarah. Robert y yo accedimos inmediatamente, conscientes de que esta conversación era largamente necesaria. Cuando Mark llegó esa noche, su aspecto nos impactó profundamente. Su usual presencia pulcra había dado paso a una imagen de evidente descuido, con claras señales de noches sin descanso. Apenas tomó asiento en nuestra sala de estar, el peso acumulado de los últimos meses pareció desmoronarse sobre él. Rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos, mientras nosotros permanecíamos en silencio respetuoso, permitiéndole liberar sus emociones contenidas. Cuando finalmente encontró las palabras, estas surgieron como un torrente de disculpas sinceras. Mark reconoció sus múltiples fallos. No había conseguido hacer frente a Sarah, no nos había protegido del caos que ella desencadenó y se había traicionado a sí mismo al permitir que la situación se desbordara. Nos reveló que Sarah había ejercido una presión constante durante meses para que nos convenciera de modificar nuestro testamento. Ella había enmarcado el asunto como una cuestión de equidad fundamental, insistiendo repetidamente en que sus hijos merecían el mismo trato que nuestros nietos biológicos. En los momentos en que Mark intentaba razonar con ella, señalando que no se trataba de una cuestión de justicia, sino de las limitaciones reales de nuestra capacidad financiera, Sarah intensificaba su presión, llegando incluso a amenazarlo con el abandono si no respaldaba su demanda legal. Mark nos confesó haberse sentido atrapado en un conflicto desgarrador entre su lealtad matrimonial y su amor filial. Admitió que, en el fondo de su corazón, era consciente de la irracionalidad en las exigencias de Sarah, pero se sentía impotente para detener su curso de acción. El temor a la disolución de su matrimonio lo había paralizado y, en su desesperación, permitió que Sarah tomara el control de la situación, aun sabiendo que sus acciones eran incorrectas. Era evidente que esta situación había estado consumiéndolo internamente y ahora, tras el veredicto judicial, todo el peso de la realidad lo había golpeado con fuerza. A medida que Mark continuaba desahogándose, reveló que estos conflictos no eran casos aislados en su matrimonio. Sarah, según nos contó, arrastraba un historial de disputas financieras con sus anteriores esposos y sus respectivas familias. Mark explicó que durante el inicio de su relación había notado este patrón recurrente. Sarah parecía estar constantemente involucrada en algún tipo de conflicto, generalmente relacionado con aspectos económicos. En su momento, había decidido ignorar estas señales, atribuyéndolas a las dificultades de su pasado, pero ahora reconocía que debería haber prestado mayor atención a estas claras señales de advertencia. Esa noche, nuestra conversación se extendió durante horas, mientras Mark compartía abiertamente los desafíos de su matrimonio, sus temores sobre el futuro y sus profundos arrepentimientos. Robert y yo nos mantuvimos como oyentes atentos, ofreciendo nuestro amor incondicional y palabras de consuelo. Le aseguramos que aunque el pasado no podía modificarse, nuestro apoyo permanecería inquebrantable, independientemente de las decisiones que tomara respecto a su matrimonio. También lo alentamos a considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional, tanto de manera individual como en pareja, para abordar los problemas subyacentes que los habían conducido a esta situación. Al día siguiente recibimos una llamada inesperada de Laura, la primera esposa de Mark. Se había enterado del proceso judicial a través de Amy y Ben,
quienes comprensiblemente se encontraban perturbados por toda la situación. Laura, quien siempre ha mantenido una presencia constante y positiva en nuestras vidas, nos ofreció su apoyo incondicional. Expresó su gratitud por nuestro rol como abuelos amorosos y justos con sus hijos y compartió su tristeza por los acontecimientos recientes. Nos informó que había mantenido una conversación con Amy y Ben, asegurándoles que el amor que sentíamos por ellos permanecía intacto y que este conflicto no alteraba en absoluto nuestra preocupación y cariño hacia ellos. Su bondad y comprensión fueron un verdadero bálsamo para nuestros espíritus agotados. Respecto a Sarah, no hemos tenido contacto directo con ella desde el día del veredicto. Sin embargo, a través de los círculos familiares, nos hemos enterado de que ha estado buscando generar simpatía, presentándose como víctima de nuestra supuesta crueldad. Ha estado tejiendo una narrativa en la que nos retrata como personas despiadadas hacia ella y sus hijos, utilizando el veredicto judicial como evidencia de nuestra supuesta injusticia. Algunos familiares, especialmente aquellos que desconocen los detalles completos de la situación, han sido persuadidos por su versión de los hechos. Nos perciben como los antagonistas de esta historia, a pesar de nuestros constantes esfuerzos por mantener la paz familiar. Afortunadamente, otros han logrado ver más allá de su actuación, reconociendo sus acciones como lo que realmente son, un intento desesperado por evadir su responsabilidad y desviar la culpa. En medio de esta turbulencia emocional, hemos decidido concentrar nuestras energías en lo verdaderamente esencial: la recuperación de nuestra relación con Mark y el fortalecimiento de nuestros vínculos con todos nuestros nietos. Si bien la resolución judicial ha zanjado el aspecto legal del conflicto, somos conscientes de que las heridas emocionales requerirán tiempo y paciencia para sanar. Hemos tomado la decisión de buscar ayuda profesional a través de terapia familiar, considerando que este paso nos ayudará a navegar por esta compleja y dolorosa situación. No se trata simplemente de superar lo ocurrido, sino de encontrar un camino para reconstruir la confianza y el amor que han sido dañados durante esta prueba. Por el momento, estamos abordando la situación día a día, con cautela y esperanza. Aunque el futuro aún presenta muchas incertidumbres, mantenemos nuestra determinación de preservar la fortaleza familiar. Prometemos mantenerlos informados sobre cualquier desarrollo significativo y nuevamente agradecemos profundamente su continuo apoyo y comprensión. Actualización 2. Los acontecimientos han tomado un giro tan inesperado como perturbador desde mi última actualización. Justo cuando creíamos que la situación comenzaba a estabilizarse, emergió una nueva crisis que nos ha sacudido hasta los cimientos y nos ha obligado a contemplar la posibilidad de que nuestro conflicto con Sarah podría estar lejos de alcanzar su conclusión. En lo que parecía una mañana ordinaria, mientras Robert y yo cuidábamos de los hijos de Josh, siguiendo nuestra rutina habitual, experimentamos una visita que nunca hubiéramos anticipado. Representantes de los Servicios de Protección Infantil, CPS, se presentaron en nuestra puerta. La mera presencia de CPS en nuestro umbral fue profundamente impactante. Nuestra perplejidad inicial se transformó en una profunda angustia cuando la trabajadora social reveló el motivo de su visita. Habían recibido un informe anónimo que nos acusaba de abuso emocional y negligencia hacia los hijos de Sarah. En ese instante, sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies, y aunque no se pronunció palabra alguna, tanto Robert como yo intuimos inmediatamente quién podría estar detrás de tan graves acusaciones. La representante de CPS, manteniendo un tono profesional, nos explicó que estaban obligados por protocolo a investigar toda denuncia de posible maltrato infantil o negligencia, independientemente de su origen. Si bien nos aseguró que se trataba de una investigación rutinaria, las implicaciones de tales acusaciones nos resultaban absolutamente aterradoras. La idea de que alguien, presumiblemente Sarah, hubiera llegado al extremo de levantar semejantes acusaciones falsas contra nosotros, nos resultaba tanto indignante como profundamente perturbadora. La trabajadora social procedió a entrevistarnos de manera individual y realizó una exhaustiva inspección de nuestra residencia. Examinó meticulosamente cada habitación, cada armario, cada rincón de nuestro hogar, tomando notas detalladas durante todo el proceso. Robert y yo mantuvimos una actitud completamente cooperativa,
proporcionando un relato completo de la situación, incluyendo los detalles del reciente proceso judicial y el conflicto en curso con Sara. Pusimos a su disposición toda la documentación relacionada con los procedimientos legales, que evidenciaba claramente la naturaleza de la disputa y el fallo favorable que habíamos recibido. A medida que avanzaba la inspección, notamos un cambio gradual en la actitud de la trabajadora social. Su inicial formalidad profesional dio paso a una comprensión más empática de la situación. Parecía percibir que nos encontrábamos ante algo más complejo que una simple disputa familiar. Estábamos siendo víctimas de un acto de venganza deliberada. Nos tranquilizó, asegurándonos que, basándose en su evaluación preliminar, no encontraba evidencia alguna que respaldara las acusaciones presentadas en el informe. Se despidió con la promesa de enviarnos un informe escrito en los días siguientes. La experiencia me dejó en un estado de profunda conmoción. A pesar de todas las dificultades que habíamos enfrentado en los meses anteriores, este nuevo episodio representaba un nivel de bajeza sin precedentes. Una cosa era vernos involucrados en una batalla legal por cuestiones financieras, pero ser acusados de dañar a niños, especialmente a aquellos que habíamos procurado acoger con tanto amor en nuestra familia, resultaba absolutamente devastador. Esa misma tarde recibimos una llamada frenética de Mark. Acababa de enterarse de la visita de CPS y su reacción fue de absoluto horror. Su voz temblaba incontrolablemente mientras hablaba, confirmando nuestras sospechas sobre la autoría de Sara en esta nueva agresión. Según nos relató, cuando Sara se enteró de su visita solitaria a nuestra casa la noche anterior, montó en cólera, lo acusó de traición y, en medio de su furia, profirió amenazas sobre hacernos pagar por lo que ella percibía como un desaire hacia ella y sus hijos. La angustia en la voz de Mark era palpable mientras nos revelaba que el comportamiento de Sara se había vuelto cada vez más errático desde el veredicto judicial. Su ira se había convertido en una presencia constante que afectaba tanto a él como a los niños y se negaba obstinadamente a procesar y superar su resentimiento. Sus intentos por manipular la situación se habían intensificado, empleando cualquier táctica disponible para mantener el control, sin importar el costo emocional para la familia. Durante nuestra conversación, Mark compartió una revelación aún más preocupante. Había iniciado consultas con un abogado especializado en divorcios. Esta decisión no había sido tomada a la ligera, sino que surgía de una profunda reflexión sobre cómo el comportamiento tóxico de Sara estaba afectando no solo a nosotros, sino a él mismo y a todos los niños involucrados. Expresó su grave preocupación por el impacto que este conflicto continuo estaba teniendo tanto en Amy y Ben como en los hijos de Sara. Mark nos confió que el proceso judicial le había servido como catalizador para una profunda introspección, permitiéndole ver con claridad la verdadera naturaleza de Sara. El incidente con CPS había sido el punto de inflexión definitivo. La perspectiva de vivir en constante temor por las posibles acciones futuras de Sara, y especialmente la idea de permitir que continuara utilizando a los niños como instrumentos en su retorcida estrategia, se había vuelto insostenible para él. Le aconsejamos encarecidamente que mantuviera un registro meticuloso de todos los acontecimientos, cada incidente, cada conversación y cada amenaza proferida por Sara. Enfatizamos la importancia crucial de priorizar el bienestar de todos los niños involucrados y lo instamos a tomar las medidas necesarias para protegerlos de las consecuencias de este ambiente cada vez más tóxico. Por nuestra parte, hemos decidido implementar medidas preventivas adicionales. Hemos instalado un sistema de vigilancia alrededor de nuestra propiedad, anticipándonos a la posibilidad de que Sara decida escalar aún más sus acciones. Nuestra preocupación principal es evitar que esta situación evolucione hacia escenarios más peligrosos. Asimismo, hemos incrementado nuestra cautela en las interacciones con otros miembros de la familia, conscientes de que cualquier palabra o acción podría ser distorsionada y utilizada en nuestra contra. Aunque la familia permanece dividida por esta crisis, percibimos un cambio gradual en la percepción general. Un número creciente de parientes comienza a vislumbrar la verdadera naturaleza de Sara. La comprensión se extiende. Esto va más allá de una simple nuera incomprendida, luchando por el bienestar de sus hijos. Las acciones de Sara han traspasado los límites de lo razonable, y la extensión de su disposición para conseguir sus objetivos se vuelve cada vez más evidente para todos. Siguiendo el consejo de nuestro abogado,
nos esforzamos por mantener la calma y evitar cualquier confrontación directa con Sara. Resulta particularmente difícil mantener esta postura cuando somos testigos del desgaste que la situación está causando en Mark y los niños, pero comprendemos que cualquier reacción impulsiva solo beneficiaría los objetivos de Sara. En estos momentos, nuestro principal foco es brindar apoyo a Mark mientras navega por esta compleja situación. Ha expresado su determinación de abandonar este matrimonio tóxico, aunque le preocupan profundamente las implicaciones para sus hijastros, quienes ya han atravesado numerosas dificultades. Mark demuestra su nobleza al intentar proteger los intereses de todos los involucrados, incluso mientras su propio mundo se desmorona. En cuanto a nosotros, nos esforzamos por mantener la fortaleza. Este proceso ha resultado agotador en todos los sentidos, y aunque el futuro se presenta incierto, mantenemos una convicción inquebrantable. No permitiremos que las manipulaciones de Sara destruyan los cimientos de nuestra familia. Continuaremos en esta lucha, protegiendo a nuestros seres queridos sin importar las circunstancias que debamos enfrentar. Me comprometo a mantenerlos informados sobre cualquier desarrollo futuro. Agradezco profundamente su continuo apoyo y consejo durante este periodo excepcionalmente difícil.